Hola, bienvenidos a este tu canal cristiano Biblia y Evangelio. Aquí te edificarás con estudios bíblicos, oraciones y reflexiones bíblicas que serán de gran bendición a tu vida. Así que anímate, dale like o me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. ¿Vida después de la muerte? Una pregunta. ¿Salvación o condenación? Otra pregunta. Ese es el tema de este estudio bíblico. Así que busca tu Biblia, amado, amada. Busca tu bolígrafo, lápiz, libreta, porque sé que vas a ser bendecido, edificado en este estudio bíblico. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas. Vamos a ubicarnos en el capítulo 16 y vamos a estar considerando ese capítulo 16, los versículos 19 en adelante. Así dice la palabra del Señor nuestro Dios, a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Wow. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Que el Señor nos edifique, nos hable, nos ministre. A través de esta palabra seamos confrontados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta porción de la Escritura es poderosa. Es poderosa, es impactante, es profunda. Yo quiero decirte que hay personas en el mundo religioso que se consideran teólogos, que se consideran expertos en el material teológico, en lo que es Biblia, ¿no? Y dicen rotundamente que esta porción de la Escritura, que es una parábola, y como es una parábola no se puede tomar literalmente, que todo lo que está aquí es simbólico, que no existe un lugar de tormento, como el texto menciona aquí, llamado Hades, que ese personaje que está ahí pues no existió, ese rico que está ahí no existió, que todo esto es una enseñanza a los fariseos que les gustaba el dinero y pensaban que el tener dinero en aquel tiempo era símbolo del favor de Dios, y que el tener pobreza o enfermedad era símbolo del rechazo de Dios, porque aquel que estaba enfermo, que estaba sin dinero, era porque Dios lo repudiaba. Ese era el pensamiento, ¿verdad?, de aquella época, ¿no? Aunque en este sentido,
estas personas que creen ¿verdad? Esto que acabo de mencionar, aunque eso es cierto que los fariseos les gustaba el dinero, eran amantes al dinero y que pensaban que el tener riquezas era símbolo o significaba que tenían el favor de Dios, y el que estaba enfermo o en crisis, ¿no? Era porque sus padres habían pecado, porque él había pecado, ¿no? Eso sí es cierto. Lo que no es cierto es que esta porción de la Escritura sea algo simbólico, que no se debe tomar de forma literal, que ese lugar del Hades no existe. ¿Por qué, amado? Porque Jesús nunca, usted puede buscar la Biblia, leer los evangelios, y usted nunca va a encontrar a Jesús narrando una fábula, narrando una historia ficticia para mostrar una verdad. ¿Por qué? Porque aun si esto fuera una parábola, si aún así lo fuera, ¿qué es una parábola? Una parábola es, escuche bien, es una historia o una verdad de la vida cotidiana para revelarte una verdad espiritual. Jesús habló de la mujer que barría y encontraba una moneda perdida. Eso. ¿Acaso es algo ficticio? ¿Es una fábula? No, en aquel tiempo era así. Los pisos eran de tierra, sobre rocas, y las monedas se perdían con facilidad y había que barrer para encontrarlas. Era algo real, era algo que era posible en aquel entonces. Así que Jesús también habló del pescador que salía a pescar o del sembrador que salía a sembrar. En sus parábolas habló de eso. Habló de aquel sembrador y que vino el enemigo y sembraba cizaña. ¿Acaso eso es ficticio? ¿Acaso eso es simbólico? No, es una parábola que de la misma manera está demostrando que eran situaciones cotidianas, que eran situaciones reales, posibles de aquella época. Por lo tanto, esta porción de la Escritura, aún si fuera una parábola, que para mí no lo es, pero si aún así fuera, Jesús nunca contaría una fábula, algo ficticio, para mostrar una verdad espiritual. Si el Hades, ese lugar de tormento, no existe, ¿cómo es posible que Jesús hablara sobre eso? Si es un lugar que no existe. ¿Cómo Jesús acaso traería confusión a sus oidores, seguidores, de un lugar que no existe? Hay sectas, religiones como los Testigos de Jehová, los Adventistas y otros más, judíos, ortodoxos, que niegan que exista vida después de la muerte. Creen que el ser humano es como simplemente un compuesto químico dentro de un cuerpo, compuesto de químicos, neuronas, células, sangre, y que cuando muere, todo termina ahí. Pero Jesús enseña algo totalmente diferente. ¿Qué es el Hades? ¿O qué es el Hades? Es una palabra griega. Esta palabra es la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al Sheol. El Sheol es una palabra hebrea. Es interesante porque el Sheol significa literalmente lugar invisible, lugar de los muertos. El Sheol no es la sepultura común. Hay sectas como Testigos de Jehová que enseñan que el Sheol o el Hades, Sheol es en hebreo, Hades es la palabra griega, es la sepultura común de la persona, que cuando muere, al sepultarlo en el sepulcro, ese es el Sheol, ese es el Hades. Eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Bueno, porque la Biblia tiene palabras para sepulcro. Kever, Keburá, son palabras hebreas que hablan del sepulcro y aparecen en plural en la Biblia hebrea. En griego, nemeneion, que es la palabra para sepulcros, que también está en la Biblia. Hades o Seol no es el sepulcro común de la persona. Es un lugar. Es un lugar que en el antiguo pacto iban todas las almas al morir, justos e injustos. Y en ese lugar había una separación. Había un lugar de reposo, un paraíso, conocido como el seno de Abraham, porque Abraham obviamente es el padre de la fe. Y en ese lugar estaba separado, había una cima, había un abismo que dividía, algo que dividía totalmente ese lugar de los salvados y de los condenados.
¿Me está entendiendo? Ese lugar estaba ahí. Algunos entienden, algunos eruditos, que se consideraba en un lugar espiritual en lo profundo de la tierra. Así que cuando esta historia ocurre, este rico que tenía todas las riquezas, todos los bienes materiales, al morir, dice que fue sepultado. Fíjate que el texto no dice que vinieron ángeles por él. Quiero que vayas captando esto. Cuando muere él, el rico, los ángeles no vinieron por él. Pero cuando muere Lázaro, dice el texto que los ángeles vinieron por él. Aquí hay una diferencia abismal. Cuando alguien muere en salvación, en la fe en Cristo y su obra consumada en la cruz, ángeles vienen a llevar a esa alma. Porque déjame decirte que la Biblia enseña que hay una parte espiritual que sobrevive a la muerte. Jesús dijo en el capítulo 10 de Mateo: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Por lo tanto, el alma no pertenece al cuerpo. El alma no es el cuerpo. ¿Me hago entender? Prosigo. El rico no fue llevado por los ángeles. Dice que fue sepultado. Ahora bien, sabemos nosotros que el Hades o el Seol actualmente, quienes están en ese lugar, son personas no salvadas. Porque cuando Cristo vino en la cruz y resucitó, los que estaban en ese lugar, en ese Seol, en la parte del seno de Abraham, o en la parte del paraíso donde estaban los salvados, Cristo se los llevó y trasladó ese lugar, ese seno de Abraham, ese paraíso, ese lugar de reposo de los muertos, de las almas, al cielo. Se los llevó con él. Por eso Efesios dice que Cristo bajó a lo más profundo de la tierra y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Los que estaban allí en el seno de Abraham, en ese Sheol, en ese Hades, en la parte de los salvados, él se los llevó porque les pertenecía. Quedaron allí, en ese lugar, en ese Hades, los que no pertenecen a Dios. Cuando alguien muere sin salvación, sin Cristo, vienen demonios a buscar esa alma. No vienen ángeles. ¿Por qué? Porque ahora mismo ese Hades, ese Sheol o ese infierno, que es otra palabra que se usa para eso. 3 palabras significan lo mismo. Hades, Sheol, infierno, que viene del latín infernus. Eso viene de la Biblia, de la Vulgata Latina, que significa región de abajo. Esa región de abajo. Así que cuando alguien muere sin Cristo, sin salvación, no vienen ángeles por él. ¿Por qué? Porque esa alma no le pertenece a Dios. Por cuanto rechazó el evangelio, Dios no es un ladrón. Él no toma lo que no es suyo. Así que quienes vienen a buscar esa alma son espíritus inmundos, demonios. ¿Por qué? Porque le pertenecen a ellos. Y van a llevar esa alma al lugar que corresponde, al reino de la oscuridad. Ahora mismo el Hades, el Sheol o el infierno, 3 palabras que significan lo mismo. Una palabra es en hebreo, Sheol. Hades es en griego. Infierno viene del infernus, que es del latín. De 3 idiomas es el mismo lugar, la misma cosa. Estos demonios llevan esa alma a ese lugar. Ese es el reino de la oscuridad. Allí no hay gozo. Allí no hay paz. Allí no hay alegría. Allí hay tormento. Allí hay oscuridad. Allí hay fuego. Allí hay todo lo que es opuesto al reino de Dios. Y lo más increíble es que miles y miles y miles, son miles de personas que ahora mismo están llegando a ese lugar, que están rechazando la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, que están rechazando el regalo de salvación que Dios en Cristo Jesús les ofrece. Recientemente pasé por un lugar en la noche, un sábado, y estaba lleno de jóvenes. Un lugar donde había música, bebida, jóvenes de 15, 17, 18, 20 y pico de años, con tragos en las manos, llenos de tatuajes, llenos de fumando. Estaban allí disfrutando, entre comillas, de su mundo,
disfrutando de la buena vida. Y muchos de estos jóvenes, lamentablemente, al salir de estos lugares, a veces tienen accidentes de auto y las muertes les sorprenden. O son víctimas de tiroteos, o son víctimas de cualquier cosa. Y en un segundo pierden su vida. Y esa alma, vienen automáticamente espíritus inmundos a llevársela. ¿Por qué? Porque el Hades, el Seol o el infierno es el reino de la oscuridad, es parte del reino de la oscuridad. El reino de la oscuridad está de una manera bien interesante, porque abarca ese lugar espiritual que te mencioné, Hades, Seol, infierno, y abarca parte de la atmósfera, de las nubes, esa parte de arriba de los aires, porque la Biblia dice que el enemigo de las almas es el príncipe de la potestad del aire. Así que arriba en las nubes, en esa atmósfera, se mueven espíritus inmundos, están sueltos. Y abajo en el Seol, en el Hades o en el infierno, están esas almas que son llevadas hacia abajo por estos espíritus. ¿Por qué? Porque ese es su reino. Y como esa alma rechazó a Cristo, pues ese es el lugar que le corresponde. Porque vuelvo y repito, Dios no es ladrón. No se va a llevar a alguien que lo rechazó. No se va a llevar a alguien al reino de los cielos que no lo quiere. ¡Wow! Qué triste. Que esto es una verdad que debe pararnos los pelos a cualquiera. Gente que prefiere perderse. Y déjame decirte que hay una confusión aquí con el lago de fuego. Eso es otra cosa. Ahora mismo este lugar, el Hades, el Seol o el infierno, es parte del reino de la oscuridad. Dios no tiene que ver nada ahí con eso. Nada que ver con eso. En el sentido de que, vuelvo y te repito, ese es el lugar que es parte del reino de la oscuridad. Y como esa alma le pertenece al reino de la oscuridad, pues va ahí al morir. Los demonios se la llevan ahí. El lago de fuego y azufre, la gehenna, es el lugar de tormento final, donde las almas que hayan sido condenadas, que estén en ese lugar de tormento, en ese Hades, en ese Seol, en ese infierno, dice la Biblia en el capítulo 20, usted lo puede leer, de Apocalipsis, dice la Biblia que serán resucitados con cuerpos e irán ante el trono para ser juzgados. Por eso el texto de Apocalipsis 21:8 es clave, mi amado. Dice claramente Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, es decir, su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto sucede después del juicio ante el gran trono blanco, donde serán lanzados estas almas. Esta lista de personas no entrarán a la Nueva Jerusalén. Dice cobardes e incrédulos. Cobardes e incrédulos. ¿Por qué cobarde? Porque tiene miedo a las alturas, tiene miedo a las arañas, a los insectos, no. Cobarde en el sentido de que no quiere rendirse a Cristo, tiene miedo al compromiso, tiene miedo al qué dirán sus amigos, sus familiares. Son incrédulos porque niegan a aceptar el mensaje del Evangelio. Cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, todo aquel que mata con arma de fuego, que mata con sus palabras, que hiere, los fornicarios y hechiceros, todo aquel que practica inmoralidad sexual, no importa el tipo, adulterio, fornicación, pornografía, lesbianismo, homosexualismo, no importa, los hechiceros, los que practican paganismo, ocultismo, palabrería, santería, hechicería, vudú, magia negra, satanismo, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, todo aquel que se postra ante una imagen para prenderle vela, para rezarle, para pedirle, no importa qué tipo de santo, no importa qué virgen sea, la Biblia lo prohíbe y lo condena. Eso está claro, amado. Levítico 26 te lo prohíbe, Éxodo 20 lo prohíbe. Levítico 26 dice que no podemos hacer imágenes, estatuas, figuras
Éxodo 20 dice, no tendrás dioses falsos ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Y Apocalipsis 21, que estamos leyendo ahora, también te dice que los idólatras no heredarán el reino. Es abominación. Prender velas, rendirse ante una imagen es idolatría. Y los mentirosos no entrarán en el reino de Dios, porque el padre de toda mentira es el mismo diablo. ¿Me hago entender? Usted tiene que rendirse a Cristo, arrepentirse de sus pecados, cambiar su manera de pensar, su manera de vivir y rendirse a Cristo, creer que Él murió por sus pecados, que Él ocupó nuestro lugar, que Él llevó el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz. Él lo sufrió. El justo muriendo por los injustos, el inocente ocupando nuestro lugar, el lugar de nosotros los pecadores. Ríndete a Cristo, entrégale tu vida. Cree que Él es el Hijo de Dios que murió en la cruz para salvarte. Vive para Él, aleluya. Esto suena duro, esto suena es algo como que no se puede tragar, no se puede asimilar, como un Dios de amor, como un Dios. Mira, amado, ¿de qué otra manera Dios te puede mostrar que te ama? Él mismo enviando a su Hijo, siendo el Logos, el Verbo de Dios, igual al Padre en naturaleza divina, descendió de allá, tomó forma humana, se humilló, se anonadó, vivió como un hombre, como un siervo, fue escupido, bofeteado, traspasado con clavos, entregó su vida por ti, por mí. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que Dios no te ama? ¿Cómo tú me puedes decir a mí que Dios es injusto? No, Dios no es injusto. El que se pierde es porque quiere perderse. Porque el evangelio ha sido predicado de diferentes formas y maneras. Hoy por hoy son muy pocos los lugares donde todavía el evangelio nunca se ha predicado. Quedan lugares, sí, quedan lugares, pero son pocos. Porque de una u otra forma el evangelio ha llegado hasta el fin del mundo. Quiera Dios que nuestra vida permanezca con nuestra fe, nuestros ojos en Cristo, su obra consumada en la cruz, y que esta historia bíblica nos conmueva, nos sacuda, y que Dios nos utilice como evangelistas, como proclamadores del evangelio, para testificar a esas almas que se están perdiendo, que Dios les ama, que entregó a su Hijo por amor a ellos, que Dios tiene un reino para ellos, que al morir, si están en Cristo, ángeles vendrán por Él a llevarlo al reino de los cielos. Pero que si no es así, vendrán espíritus inmundos a llevarlo al reino de la oscuridad, porque ese es el lugar que corresponde, por cuanto es el lugar que escogieron. Wow. Dios tenga misericordia y nos ayude. Y nos utilice como instrumentos para alcanzar esas almas perdidas. Si tú eres cristiano y tu vida no está firme delante de Dios y sabes que no estás bien, afírmate. Afirma tu vida. La salvación no es un juego. No es un juego. Porque con la boca, como dicen por ahí, con la boca es un mamey. Que tu vida dé testimonio de que tú realmente eres un hijo de Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que apercíbete, afírmate, que tu vida esté centrada en Cristo, su obra en la cruz. Apártate de la iniquidad, del mal, y vive para el Señor. Entrégate, ríndete completamente a Él. Y sea un instrumento de salvación para aquellos que se pierden allá en el mundo. Dios te bendiga.